Buenos días, amigos que nos visitan esta mañana, que el Señor les bendiga. ¿Cómo amanecieron esta mañana? Qué bueno, gracias a Dios. Muy bien, hermanos, vamos a primeramente aclarar nuestras mentes, ¿verdad? Vamos a dejar todo pensamiento que pueda estorbarnos para recibir la palabra de Dios. Vamos a aclarar nuestra mente, vamos a silenciar nuestros teléfonos, apagarlos, ¿verdad? Ahorita es el momento de la adoración a nuestro Dios, es el momento de pensar solamente en la reverencia que le venimos a dar a Él y el modo que vamos a recibir su palabra para así mejorar cada vez en nuestras vidas y ser mejores hijos suyos, ¿verdad? Mejores cristianos. Antes de iniciar, ¿verdad? El domingo pasado terminamos ya con el tema de la unidad. Este domingo vamos a empezar a ver Hechos. Ahora sí vamos a meternos en cuanto a las cartas y libros, ¿verdad? Vamos a ver Hechos, vamos a empezar a ver Hechos verso por verso, esperando que nos ayude, ¿verdad? A nosotros, ya que Hechos claramente es el molde de la iglesia del Nuevo Testamento, hermanos. Vamos a aprender mucho en cuanto a Hechos. Vamos a aprender demasiado en cuanto
Lucas capítulo 24, versículo 46 al 48. Lucas 24, 46 al 48. Allí está, hermanos, podemos ver este inicio, ¿verdad? En el cual ahora va a ser el récord, el registro que estamos viendo en Hechos, este cumplimiento claramente del mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué vimos Lucas? Bueno, sabemos que Mateo también registra este evento, ¿verdad? Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20. Sabemos que en Marcos está registrado, Marcos 16, 15, 16. Pero vemos Lucas porque vemos que Lucas es aquel que inscribió este libro de los Hechos. Y ahorita vamos a continuar viendo en cuanto a ello. Lucas capítulo 24, 46 al 48 nos enseña, ¿verdad? Y nos muestra esta comisión que fue dada a los discípulos, este gran inicio de la iglesia del Nuevo Testamento, ese inicio de aquellas palabras de Cristo en Mateo capítulo 16, versículo 18 al 19, en el cual le dice a Pedro: yo te digo que tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia y a ti te daré las llaves, ¿verdad? En el cual le dice: ni las puertas del Hades prevalecerán sobre ella. Entonces en Hechos podemos ver que Pedro predica, por primera vez usa estas llaves, que es el Evangelio, para abrir las puertas en la predicación del Evangelio a aquellas personas. Y podemos ver cómo él mismo explica en cuanto a lo que Cristo dice: ni las puertas del Hades prevalecerán sobre ella. Podemos ver que a Cristo, como dice Hechos, no lo retuvo la muerte, ¿verdad? Sino que Cristo resucitó. Esto lo vamos a estar viendo, pero esto solamente para ir viendo en la continuación de Lucas. Así también, hermanos, como el origen y crecimiento de la iglesia y las condiciones para ser miembros de la iglesia de Cristo. Por eso decíamos claramente que Hechos es el molde perfecto, hermanos. Hay una división en cuanto a religiones, el mundo religioso, una división en cuanto al mundo de las denominaciones, pero este es el problema, hermanos, en cuanto a ello. Uno de los grandes problemas es de que el hombre mira las religiones, mira las denominaciones, pero no mira lo que dice la Biblia. Ese es el problema, ese es el detalle, si nos ponemos a ver. Porque si usted claramente, amigo y hermano, ¿verdad? Habla con una persona y dice: no, pues todos dicen lo mismo. Todos dicen lo mismo, todos explican lo mismo, esto lo mismo, ¿verdad? Pero claramente el hombre en sí no se está concentrando en lo más importante. El hombre está escuchando al hombre en vez de escuchar ¿a quién? A Dios. Porque si nosotros vemos lo que la Biblia nos explica, Dios mismo nos está enseñando claramente qué es lo que quiere, ¿verdad? ¿Recuerdan? Tema de la Biblia, ¿quién es Dios? Nos dice, ¿y qué quiere que yo haga? Entonces en Hechos claramente tenemos el molde perfecto en cuanto a cómo ser salvos. Allí nos dice cómo ser salvos. Ahí nos dice qué son los requisitos para ser salvo. Ahí en Hechos nos describe claramente el origen de la iglesia verdadera, porque hay una sola iglesia, y Hechos nos aclara la iglesia que Cristo él mismo dijo: y yo edificaré mi iglesia. Está hablando de una sola, es la iglesia que está establecida aquí en el Nuevo Testamento. Esto es lo que vamos a ir viendo, hermanos. Podemos ver claramente que la Biblia consiste de dos grandes partes: el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento está concentrado en dos divisiones, ¿verdad? La primera división es la vida de Cristo desde su nacimiento hasta su ascensión. Esa es la primera división. Y para eso tenemos cuatro escritores, ¿verdad?, que escriben el Evangelio de Cristo, ¿verdad?, la vida de Cristo, que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan.
Entonces, ahí si vamos a Lucas, podemos ver en Lucas capítulo 1, para ir conectando esto. Lucas capítulo 1, versículo 30 al 33, si alguien gusta leerlo. Ahí está, hasta ahí, hermano. Ahí está. Podemos ver cómo Lucas inicia también dando, ¿verdad?, aquella profecía cumplida, nuestro Señor Jesucristo, la cual el mismo Mateo, ¿verdad? Mateo capítulo 1, versículo 21 dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, quien salvará a su pueblo. El cual versículo 23 habla de Emmanuel, que es Dios con nosotros. Lucas aquí está registrando este evento, ¿verdad?, en el cual aquel ángel se le aparece a María y le dice, bueno, tú vas a concebir un hijo. Este hijo claramente va a ser grande, va a ser grande. Este es el hijo de ¿quién? Del Altísimo, le dice. Este es el hijo de Dios, el cual viene ¿de dónde? ¿De qué descendencia? De David, ¿verdad? De David. Dice, pero este va a reinar en un reino. Y este reino, dice ahí el versículo, será ¿hasta cuándo? Para siempre, no tendrá fin. Entonces vemos el récord del inicio, ¿verdad?, del nacimiento de Cristo. Pero también Lucas nos escribe ahora la ascensión, ¿verdad?, de Cristo. Ahí en Lucas 24, versículo 50. ¿51? Me faltó 51. Ahí está. Podemos ver que Lucas registra el nacimiento hasta la ascensión, ¿verdad? Lo podemos ver también en Mateo, ¿verdad? Tenemos Marcos, que escribe la vida de Cristo, y Juan. Entonces, podemos ver que el Nuevo Testamento está dividido la vida de Cristo, claramente. Y luego la segunda parte, la segunda división, nos habla en cuanto a la historia apostólica, desde la ascensión hasta la conclusión del Nuevo Testamento. ¿Por qué la historia apostólica? Bueno, porque aquí empieza la historia del trabajo de ¿quién? ¿De quién empezó el trabajo? De los apóstoles, ¿verdad? Apostólica, apóstoles, ¿verdad? Empieza el trabajo de los apóstoles. Entonces, así está dividida el Nuevo Testamento. Si usted pone atención, así está dividido. La vida de Cristo, los 4 escritores que escriben la vida de Cristo, y luego tenemos de Hechos en adelante lo que es el trabajo de los discípulos, los apóstoles, ¿verdad? Entonces, podemos ver que también la primera parte del Nuevo Testamento consiste de los hechos de los apóstoles, y es lo que vamos a ver. Termina Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y luego empieza Hechos, y esa es la primera parte que tenemos aquí en la Biblia, a cómo fue puesta, y esta parte consiste en los hechos de los apóstoles. Autor, bueno, el autor, hermanos, era un compañero del apóstol Pablo, y generalmente se acepta que Lucas es el autor de este libro. Se dice, según verdad, aquellos eruditos, aquellos escritores que han hecho su trabajo, verdad, en busca de ello, que en los escritos de Lucas tiene mucha escrito de, ¿cómo se dice?, terminología médica, ¿verdad? Entonces, por esto se ha llegado, y como Pablo habla en cuanto al compañero, y Lucas del compañero Pablo,
podemos ver ahí en Colosenses capítulo 4, versículo 14. Bueno, aquí Pablo está diciendo, Lucas era que médico. Entonces, según los escritores, ¿verdad? Los padres apostólicos le dieron el crédito y vino a ser Lucas el escritor. Claramente sabemos que esto viene desde Dios, ¿verdad? Pero para ver, porque muchos refutan de que no y que sí, que no. Bueno, Dios ha mandado todo esto y claramente se ha comprobado que Lucas es el escritor de Hechos, ¿verdad? Y se acepta a Lucas como escritor de este libro. Y este libro se viene a conocer como el segundo volumen del Evangelio según Lucas. Es una continuación del capítulo 24 donde termina, es una continuación, ¿verdad? Ahora viene a hablar en cuanto a lo que los apóstoles hicieron. Hechos, también podemos ver que Hechos continúa la narración de los sucesos conectados con Cristo y su obra redentora en el hombre. Eso es lo que estamos viendo en Hechos. Hechos claramente nos está hablando de aquello que escribió Lucas, continúa con los apóstoles, y es lo que vamos a ir viendo nosotros en cuanto a los versos. Okay. Hechos capítulo 1, versículo 1, dice así: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Aquí vemos la continuación de ¿qué? De Lucas, ¿verdad? Vemos la continuación de Lucas. Una de las cosas que podemos ver aquí en cuanto a Teófilo, ¿verdad? El primer tratado del Evangelio según Lucas, ahí nos habla en cuanto a ello. Lucas capítulo 1. Versículo 1 al 4. Si alguien gusta leerlo, Lucas capítulo 1, versículo 1 al 4. Lucas capítulo 1, versículo 1 al 4. Sí. Ahí podemos ver, ¿verdad? Este es el primer tratado que está hablando Lucas, ¿verdad? Le está escribiendo a Teófilo. Claramente no se sabe quién era Teófilo. Vamos a ver, algunos comentaristas piensan que se trataba de un hombre de honor. La explicación que otros dan es que Teófilo significa amigo de Dios o uno que ama a Dios, y que por lo tanto Lucas escribe a todos los que aman a Dios, y que con este nombre se refiere a todos los creyentes en Cristo, pero esto es improbable. También tenemos que Teófilo es un nombre griego que probablemente es de un ciudadano romano, ¿verdad? Esto es lo que se ha escrito en cuanto a ello, pero claramente vemos aquí que lo importante es de que ahora tenemos el récord completo para nosotros, ¿verdad? Entonces, aquí solamente es solamente una información para ustedes en cuanto a Teófilo. Vemos aquí que está hablando, dice ahí, todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Bueno, esta frase claramente de este pasaje nos presenta el contenido del primer tratado de Lucas. Él había investigado todo con esmero desde su origen, y Lucas 1:3 ahí claramente nos dice, Lucas había investigado todo
conforme a su origen, para escribir detalladamente lo que Jesús hizo y enseñó. Esto es lo que Lucas hizo, ¿verdad? Es importante notar que Lucas pone lo que Jesús hizo antes de lo que enseñó, porque esto es lo que se nos debe de poner en la mente. Jesús practicaba lo que predicaba. Por eso, Jesús practicaba lo que predicaba. Por eso Lucas ponía primeramente, ¿verdad?, lo que hizo antes de lo que enseñó. Y eso es una de las partes donde yo estuve leyendo desde hace tiempo. Por eso yo constantemente le repito, ¿verdad? No se debe de practicar lo que predicas, sino que debes de predicar lo que ya estás practicando. Y Cristo es el mejor ejemplo, ¿verdad? Cristo es el mejor ejemplo. Entonces, podemos ver claramente que Cristo está enseñando, comenzó a hacer y enseñar en cuanto a lo que Él venía a hacer. Hechos 1:2. Vemos que dice ahí, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Hasta el día que fue recibido arriba. La ascensión, hermanos, de Cristo, podemos ver que puso fin al ministerio que Él hizo aquí en la tierra. Y así comenzaría su ministerio celestial, ¿verdad? Por eso es que este evento es descrito tanto en Lucas como en Hechos. Hasta el día que fue recibido arriba. Ese día que fue recibido arriba, sabemos que Hechos nos lo describe, ¿verdad? En Hechos capítulo 2, versículo 36, que dice, a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo, ¿verdad? Cristo mismo en Mateo capítulo 28, versículo 18, dice, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Entonces, podemos ver claramente aquí hasta el día que fue recibido arriba. Luego seguimos viendo, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo. Bueno, estos mandamientos claramente se está refiriendo al precepto registrado en Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20. ¿Qué les dice el 19? Mateo 28, 19. Id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Marcos capítulo 16, versículo 15 dice también, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, ¿verdad? A toda criatura. Entonces, podemos ver aquí que este fue el mandamiento que fue dado a los apóstoles. Lucas capítulo 24, versículo 44 al 49, vemos la enseñanza que les dice, estése allí, pero después me serán testigos en todas partes, hablando de ¿qué? De la resurrección, hablando ahora del modo del cual podemos ser salvos. Entonces, esto claramente, solamente hasta aquí el versículo 2, a nosotros nos da una enseñanza que nosotros tenemos que predicar, ¿verdad? Este es un mandamiento, predicar. Vemos que es un mandamiento establecido. Nosotros tenemos que predicarles a todos el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Bueno, ya lo habíamos visto. Este Evangelio es el que Pedro predicó ahí en Hechos 2, capítulo 22 en adelante, y claramente que es la muerte, la sepultura, la resurrección de Cristo, en el cual habla de su aparición. También el apóstol Pablo, escribiendo ahí en la primera carta de a los Corintios, capítulo 15, versículo 1 en adelante, 1 al 4, 1 al 5, 1 al 6, habla en cuanto a la muerte, sepultura, resurrección y aparición también de Cristo. Estas son las buenas nuevas, que ahora tenemos nosotros ya el medio de cómo ser salvos, ¿verdad? Pero vamos a seguir viendo Hechos en el cual nos va a ir enseñando qué es lo que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, verdad? ¿Alguna pregunta o comentario hasta ahí, hermanos? Ok.
Continuamos. Hechos 1:3. Dice, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Aquí podemos ver a quienes también se presentó vivo. Bueno, después de resucitar nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Permaneció en la tierra con los discípulos antes de ascender durante 40 días. Durante este tiempo se apareció muchas veces a los apóstoles, algunas de las cuales se pueden leer en Mateo, en Marcos, Lucas, Juan. Jesús se le presentó en diferentes circunstancias de tal forma que ellos no pudieran dudar, hermanos, de que ellos no pudieran dudar que Él había resucitado de los muertos. Jesús le dio muchas pruebas indubitables de su resurrección. La resurrección fue la evidencia de que la muerte de Jesús fue una redención triunfal. La victoria está ¿en quién? En Cristo, hermanos. En Cristo. Claramente vamos a ver ahí algunos pasajes en cuanto a ello. Podemos ver que María Magdalena, ¿verdad?, se le apareció allí, pueden apuntarlo si quieren, no vamos a leer todos estos pasajes por causa del tiempo. Pero María Magdalena, Marcos capítulo 16, versículo 9 al 11. Pueden poner ahí Juan capítulo 20, versículo 11 al 18. A veces les doy bien rápido el PowerPoint, ¿verdad? Bueno, voy a dejar que apunten esos pasajes, ¿verdad? Sí, porque nomás miro que están escribiendo y se quedan. Sí. Pero ya saben, hermanos, si quieren el estudio, pídanmelo, yo con gusto se los doy, ¿verdad? Ok, tenemos María Magdalena, tenemos, ¿verdad? Se dice cierta mujer, Mateo capítulo 28, versículo 9 al 15, ¿verdad? También que está registrado. Esto es hablando en cuanto a ejemplos de la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver también a dos discípulos, claramente, Marcos capítulo 16, versículos 12 y 13. Lucas también lo registra, el capítulo 24, versículo 13 al 32. Pedro, Lucas, capítulo 24, versículo 33 al 35. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 5. Podemos ver en cuanto a la aparición. Tenemos también a los 10 de los apóstoles, Marcos, capítulo 16, versículo 14. También vemos la registración de Lucas, capítulo 24, versículo 36 al 43. Siete apóstoles. Juan, capítulo 21, versículo 1 al 23. Se registra. Más de 500 discípulos. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 6. Y Santiago, primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 7. Claramente podemos ver, hermanos, que esto refuta a todo aquello que dice que fue un invento, ¿verdad? Que fue un invento de que Cristo resucitó. Se cuenta la historia, estaba viendo un programa en History Channel en el cual dicen, ellos aclaran, ¿verdad? Y esto todo lo podemos ver que todo este medio es por medio de los ateos y todas estas personas que dicen que los mismos discípulos entraron y escondieron el cuerpo de Cristo y nadie sabe dónde están. O sea, están tratando de refutar realmente la verdad, pero
Nosotros tenemos mucha evidencia, hermanos, demasiada evidencia, que Cristo ha resucitado. También, luego voy a traer más ejemplos. Hay libros escritos por hombres en sí, ¿verdad?, en aquellos tiempos, que escriben la historia y hablan del hijo de un carpintero. Eso es aparte de la Biblia inspirada, ¿verdad? Detalles donde está en récord que hablan de Cristo, ¿verdad? Entonces, hay muchos ejemplos de nuestro Señor Jesucristo. Claramente, por eso decimos que Hechos es el molde importante. Este es el molde importante para nosotros como cristianos, ¿verdad? Podemos ver ahora que ya apuntaron, sí. Hechos 1:4 dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Y estando reunidos con ellos les mandó. En la enseñanza, ¿verdad?, que Jesús dio a sus discípulos durante el periodo de 40 días, está el mandamiento que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y luego dice, pero vosotros quedaos en la ciudad hasta que seáis revestidos de poder desde lo alto. Bueno, claramente esto lo vamos a ir viendo conforme a el Espíritu Santo, ¿verdad?, que vino. Vamos a ir viendo en cuanto a las lenguas, todavía faltan esos versos, esas lenguas que ahora dicen las personas que hablan en lenguas. Sin embargo, vamos a ir viendo verso por verso. Por eso les digo, las personas se dejan llevar muchas veces por lo que la gente dice, pero cuando leen la Biblia se dan cuenta de la verdad, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas vamos a ir viendo, pero hasta ahorita, hasta ahí me quería concentrar, hermanos, en ver este mandamiento que está puesto por nuestro Señor Jesucristo. Este es el propósito del plan divino de Dios, hermanos. Efesios capítulo 1, versículo 3 en adelante. El apóstol Pablo hace récord de que la iglesia estaba en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo. Y habla de la predestinación. Aquí el predestinado no es individualmente. El predestinado es la iglesia. Y todo aquel que está dentro de la iglesia, que es el cuerpo, ese es el que va a ser salvo. Entonces, Hechos nos está dando aquí la segunda parte de ese plan divino de Dios. Primeramente, el plan divino era que viniera ¿quién? Cristo. Y aquí Hechos nos está diciendo la otra parte, que es la segunda parte del plan divino de Dios. Que esto es cumplir el mandamiento de Cristo y el establecimiento del reino, la iglesia que somos nosotros, ¿verdad? Entonces, esto vamos a ir viendo en cuanto vamos verso por verso. No sé si tengan alguna pregunta o comentario hasta aquí, hasta este pasaje. Sí vamos captando, hermanos, lo que se está viendo aquí en el pasaje, ¿verdad? Esto es muy importante tener en la mente, ir grabando para ir entendiendo más. Con Hechos vamos a ir viendo ya ahora sí por qué Corintios, por qué Tesalonicenses, por qué Efesios. Ahí nos da un récord del trabajo de Pablo también. Perdón. En Hechos vamos a ver las llaves presentadas a los judíos primeramente en Hechos 2 y las llaves presentadas del Evangelio a los gentiles. Vamos a ver el plan redentor de Dios. Bueno, vamos a dejar el estudio ahí, hermanos, si no hay más preguntas, ¿verdad? Si no hay preguntas o comentarios, vamos a continuar la próxima semana. Que el Señor les bendiga.